Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, qué gusto encontrarnos. Saludo a mi hermanita Pili, que está ahí con Alison, mi hermanita Betty también. Bendiciones. Vamos a empezar con el himno 186. Himno número 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gusto acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Oh, de guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Amén. Una vez más les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta noche del estudio de Ezequiel. Vamos a empezar con una oración, así que les pido que me acompañen en oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor porque eres tan bueno y misericordioso, porque nos permites reunirnos en este momento para abrir tu santa palabra. Gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, por tus misericordias, mi Señor, que a pesar que no nos merecemos, mi Señor, todo esto que tú nos das, mi Señor, clamamos a ti para que nos dé tu Santo Espíritu, para poder discernir, para poder entender letra por letra lo que vayamos a leer y escuchar en esta noche. Por favor, que tu Santo Espíritu siga siendo derramado en todos nuestros hermanos, en nuestras familias, para que hasta en el último momento te acepten como nuestro único Salvador. Sabemos que ya falta poco, las señales son tan claras, mi Señor, y cada vez que estudiamos tu palabra sabemos de tu gran amor, que quieres que todos estemos enterados y preparados para estos tiempos finales. Gracias por tus bendiciones y por favor síguenos cuidando. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 40 y empezamos un nuevo capítulo, así que vamos a tener listas nuestras Biblias para empezar a estudiar.
Bien, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, hermanita Pili, hermanita Betty, los hermanos que estamos conectados, ¿no verdad? Y los que después van a ver el video, ¿no verdad? Así que a veces tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no verdad? Vamos a ver, esta noche terminamos ya el capítulo 39, ¿no verdad? Ahora vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 40. Ahora, lo que vamos a comenzar a estudiar hoy es necesario verlo de una forma abierta, ¿no verdad? Para poder entender lo que el Señor trata de decirnos. Ya hemos aprendido muchas cosas que quizás no hemos aprendido, ¿no verdad? O son cosas nuevas para algunos. Y déjenme decirles que cuando yo estuve estudiando hace algún tiempo el libro de Ezequiel, para mí también fueron cosas nuevas. Y es increíble porque a veces nosotros siempre tratamos de irnos hacia lo que tenemos pensado, hacia lo que nosotros ya conocemos, ¿no verdad? Por eso es interesante y es importante que tú le hagas caso a lo que dice la palabra de Dios. Por eso leemos la Biblia, ¿no verdad? Y este capítulo, ya falta muy poco tiempo para que terminemos el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel ha sido muy bueno para nuestro tiempo, ha habido muchas bendiciones y Dios siempre y constantemente está diciéndole al pueblo cómo tiene que prepararse para este tiempo de angustia que se viene, ¿no verdad? Hay personas que creen que no va a suceder nada, pero Dios nos está indicando que sí va a suceder. Y si tú quieres encontrarte con el Señor al final del tiempo, pues tú tienes que prepararte para un tiempo de angustia que se está viniendo, ¿no verdad? Y las señales, como decía mi esposa, las señales están muy cerca y se ven cada vez más cerca, ¿no verdad? Mucho más fuerte. Así que simplemente debemos tomarlo como llamado del Señor para prepararnos. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Si ustedes leen el título del capítulo 40, dice allí, la visión del templo, la visión del templo, ¿no verdad? Esta es la gran visión final de Ezequiel. Estamos entrando ya en la última visión de Ezequiel, ¿no verdad? Pero es una visión un poco larga, porque abarca del capítulo 40 hasta el capítulo 48. ¿Estamos? Es una visión, es una gran visión final de Ezequiel. Se registra, ya les dije, desde el capítulo 40 al 48. Y es una profecía dada muchos años después de la caída de Jerusalén. Muchos años después, ¿no verdad? Ya habíamos visto que cuando cayó Jerusalén, la lengua, ¿no verdad?, se le despegó a Ezequiel y ahora sí Ezequiel podía hablar. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, miren lo que dice el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, Ezequiel 41. En el año 25 de nuestro cautiverio. Y es interesante porque Ezequiel es uno de los profetas que más fecha sus visiones. Le pone fechas, ¿no verdad? Así que para nosotros es bonito y entender los tiempos en los que estaba Ezequiel. Dice allí, 25 años, era el año 25 de nuestro cautiverio. Ya llevaban 25 años allí, ¿no verdad? Junto al río Quebar, en las afueras de Babilonia. Dice allí, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Vamos a ver, miren, ya sabemos que son 25 años, dice que lleva Ezequiel allí del cautiverio. Recuerda que Ezequiel es el que está hablando, son 25 años del cautiverio. El cautiverio de Ezequiel, ¿no verdad?, fue la segunda vez que se llevaron a todos, ¿no verdad? Ahí fue Ezequiel y muchos sacerdotes, muchas personas, digamos, aristocráticas, de la clase social media para arriba. Y dice allí, al principio del año. Saben ustedes que en el hebreo, cuando ustedes van al original,
esta palabra en el principio del año es la única palabra en toda la Biblia, el principio del año, que lleva la terminación o la palabra Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de que era la cabeza, Gog, era la cabeza o era el líder, ¿no verdad?, de Magog? Estamos hablando que era el Rosh. ¿Recuerdan ustedes al Rosh? O sea que era la cabeza de todo Magog. Ese era Gog. ¿Sí? Cuando dice allí el Rosh Hashanah, estamos hablando de la cabeza de año. La cabeza de año. Rosh Hashanah. Y es interesante porque ustedes recuerdan las fiestas judías en los actuales momentos. Y se celebra el Rosh Hashanah, ¿no verdad? En Israel ustedes escuchan las noticias y esto es muy conocido. Lo conocemos también con el término de Yom Kippur. ¿Saben ustedes qué significa o qué representa el término Yom Kippur? Yom Kippur es el día de la expiación. Otra vez, es el día de la expiación. Dice allí, en el año 25, ya sabemos, al Rosh Hashanah, al principio del año, a los 10 días del mes, ese Rosh Hashanah nos lleva, ¿no verdad?, hacia el mes séptimo. Rosh Hashanah nos lleva hacia el mes séptimo y dice la Biblia, a los 10 días del mes, o sea, era el 10, ¿no verdad?, del séptimo mes. Para nuestro calendario, ¿no verdad?, que vendría a ser el día de la expiación o el Yom Kippur, el día del Yom Kippur, ¿no verdad? El año 2021, que es este año, se celebra el Yom Kippur el 6 de septiembre del 2021, de este año. El año pasado, ¿no verdad?, fue el 18 de septiembre. Ahora, ustedes se darán cuenta que en este tiempo comienza el año nuevo judío. El Rosh Hashanah implica el año nuevo judío. Allí empieza el año nuevo de acuerdo a los judíos, ¿no verdad? Las fiestas del Antiguo Testamento, comienza el año nuevo judío. Y dice, a los 10 días del mes, estamos hablando que en fecha de Ezequiel sería el 22 de octubre del 573 antes de Cristo. ¿Quieren ustedes fecharlo? Ahí está, ¿no verdad? La fecha es el 22 de octubre del 573. Esa fecha para nuestro calendario sería lo que Ezequiel está diciendo, los 10 días del mes séptimo, en este caso, del mes séptimo, al principio del año, al comienzo del año judío, ¿no verdad? Allí, a los 10 días del mes, día en que se celebra el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no verdad? Vamos a ver si es cierto. Levíticos, vámonos a Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23, versículos 27 y 28. Levítico 23, verso 27 y 28. Miren lo que dice allí. Levíticos capítulo 23, verso 27 y 28. Dice lo siguiente. A los 10 días de este séptimo mes será el día de ¿qué? De la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová, reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, ¿ok? Así que ahí vemos nosotros que el día de la expiación se celebraba el día 10 del mes séptimo. Cuando Ezequiel está dando aquí la fecha, él está diciendo en otras palabras, era el día de la expiación. 25 años ya llevamos en este cautiverio, ¿no verdad? Y dice allí, 14 años después de que la ciudad fue conquistada. En ese día de la expiación, ¿no verdad? Dice allí, el mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ahora, ustedes recuerden algo. Ezequiel venía de ¿qué tribu? Ezequiel venía de la tribu de los levitas, así que él era levita.
¿Cuántos levitas habían allí entre los exiliados de donde estaba Ezequiel? Habían muchos. ¿Ustedes se acuerdan cuando murió la esposa de Ezequiel? ¿Recuerdan ustedes ese tema? ¿Y qué decía Dios? Dios dice, le decía a Ezequiel, te voy a quitar la delicia de tus ojos. ¿Se acuerdan ustedes ese tema? ¿Por qué Dios le quitó a la esposa de Ezequiel? Si bien es cierto, estas son profecías representativas. ¿Por qué Dios quitó a la esposa, no, verdad? La hizo ir al descanso a la esposa de Ezequiel, porque era la delicia de los ojos. Era para enviarles un mensaje a ¿quiénes? A los exiliados. Resulta que los exiliados querían y esperaban que el cautiverio se levante para ellos ir nuevamente al templo, porque la mayoría eran, ¿qué cosa? Sacerdotes. La mayoría eran levitas. El mismo Ezequiel era levita. Así que cuando ellos en el día de la expiación, tú te imaginas que ellos tienen que haber estado tristes, pensando, acordándose que hace 14 años atrás la ciudad fue conquistada, ¿no, verdad? Y en ese tiempo fue destruido el templo. Entonces ellos estaban acordándose de eso, y de repente Dios le da a Ezequiel una visión, la visión del nuevo templo. Ellos tenían la delicia de los ojos del pueblo en ese tiempo, era el templo. Pero resulta que cuando Dios decía, te voy a quitar la delicia de tus ojos, era que Dios le iba a quitar, ¿qué cosa? El templo, ¿a quiénes? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando salir del cautiverio para regresar al templo, a las mismas cosas que ellos hacían antes. Entonces Dios les decía, no van a volver, por eso yo les voy a quitar la delicia de sus ojos. Entonces ellos se quedaron allí, ¿no, verdad? Como Ezequiel, que se le quitó a la esposa, se quedaron tristes, ya no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Dios mandaba mensajes constantes, pero como eran una casa rebelde, ¿no, verdad? Ellos siempre querían lo que ellos siempre tenían en mente, ¿no, verdad? Ellos nunca escuchaban el mensaje de Dios. Por eso es que Dios decía, son una casa rebelde. Ahora, después de bastante tiempo, 14 años después, Dios le manda una visión, y ahora la visión es de un templo. ¿Entendemos hasta allí? Oiga, ¿cómo tú te sentirías si has nacido siendo levita, estando para un sacerdocio? Resulta que fuiste llevado al cautiverio y tu mente está en el templo. De repente, todas las esperanzas que tú tenías de regresar se destruyen en ese templo. Lo destruyó Nabucodonosor, ¿no, verdad? Lo destruyó, se llevó todas las cosas que estaban ahí en el templo. Y ellos se quedaron como tristes, ¿no, verdad? Ahora, después de un tiempo, Dios viene y les manifiesta una visión donde les muestra, ¿qué cosa? Un templo. Es interesante el punto. Por eso es que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué la visión del templo? Es que Dios mandó el templo justo en el sitio donde para ellos el templo era la delicia de sus ojos. Ellos se quedaron así como boca abiertos. Miren, más o menos para poder entender esta parte, es como que si una pareja de recién casados, ¿no, verdad? Están viendo los planos de su nueva casa. ¿Ustedes alguna vez han visto eso? ¿Cómo están los novios? ¿Cómo están los esposos? La futura, los recién casados viendo los planos. El arquitecto les enseña la maqueta y les levanta el techo y mira, aquí va a quedar el cuarto, va a quedar la cocina, y la esposa con los ojos bien abiertos, ¡wow! ¡Qué linda casa!, ¿no, verdad? Más o menos era lo que Dios quería hacer en ese tiempo con ellos. Darles una emoción, enseñarles a ellos lo que ellos iban a ganar a futuro. Que no es que todo estaba perdido, porque el nuevo templo, ¿no, verdad? El templo estaba destruido. Se le había quitado la delicia de los ojos al pueblo que estaba allí en el exilio, ¿no, verdad? Versículo número 2. Versículo 2. Dice allí, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había
un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. ¿Qué es lo que estaba viendo Ezequiel? Ezequiel dice, mira, me llevó hasta allá, hacia la tierra de Israel. Y es interesante porque en el original, ¿no verdad?, no te menciona la tierra de Israel como lo mencionan otros profetas. Ezequiel tenía una forma característica de escribir Israel, pero esta vez era un Israel diferente. Muchas personas que estudian dicen, no saben por qué Ezequiel usó otra frase, otra palabra en hebreo para describir la misma tierra que ya conocíamos, o que ya conocía él, ¿no verdad? Pero esta vez él dice que en visiones fue llevado a la tierra de Israel, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Nota primero, un monte muy alto, ¿no verdad? Ahí dice, fue llevado en primer lugar, dice, a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. La Biblia menciona en algunas ocasiones acerca de este monte. Miren eso. Ezequiel 17, vámonos allí mismo. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 y 23. Ezequiel capítulo 17, verso 22 y 23. Ezequiel está recibiendo una visión de Dios, ¿no verdad? Y en esa visión dice él que fue llevado a la tierra de Israel. Él encuentra, ¿no verdad?, que la tierra es de Israel. Él reconoce la tierra allí de Israel. Y dice, mira, fui llevado a un monte muy alto. Mira esto. Versículo 22 y 23 de Ezequiel 17 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo, está hablando Dios, del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. Recuerda, ¿no verdad?, que Dios estaba explicando en todo el capítulo 17 que iba a llegar Babilonia. Nosotros sabemos, el nuevo orden mundial va a llegar con la espada, que más adelante en Ezequiel 21 nos indica que es tiempo del zarandeo. Es la espada que va a cortar al justo del impío, ¿no verdad? Ya lo conocemos. Este es el rey Nabucodonosor, siervo de Dios. Y después de todo explicar esto, ¿no verdad?, el Señor termina diciendo el versículo 22, y de ahí es donde dice, yo voy a tomar del cogollo, de esa rama, ¿no verdad?, de aquel alto cedro. Para los que seguimos los grupos pequeños ya conocemos la terminación cedro, ¿no verdad? Cuando Dios se refiere a cedro, pino, encinas de Basán, ¿no verdad? Cuando se refiere a madera, nosotros sabemos que se refiere a tipos de cristianos o niveles de cristianismo. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esto? Pues bueno, esto está en Jeremías 17, 5 al 7. Eso está en Salmos 1, versículo, pueden leerlo del 1 al 3. Ahí ustedes pueden ver que Dios dice allí que los que se deleitan en Jehová, ¿no verdad? Y estos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, ¿no verdad? Eso está en Salmos 1. También en Jeremías 17 dice lo mismo, serán allí como árbol que van a dar su fruto, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden buscarlo. Entonces, cuando la Biblia te habla, aquí está hablando en parábola, cuando te habla del cedro, está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, en ese tiempo, los hijos de Dios, ¿no verdad? Y dice allí, tomaré yo del cogollo, de la rama de aquel alto cedro, o sea, va a tomar un remanente y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. Versículo 23. En el monte alto de Israel lo plantaré, levantaré sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas y habitarán. Así que estamos hablando, recuerden ustedes, quienes cuando estaban allí en el monte alto de Dios y después venía Magog y armaba su campamento y querían atacar el campamento de los santos que estaba ¿dónde? En el monte
alto, se le llamaba el monte de Israel. ¿Ustedes recuerdan Ezequiel 38? Así que estamos hablando de la ciudad del monte Sión. Vamos a buscar otro versículo, Ezequiel 20, vamos a ver, Ezequiel capítulo 20, verso 40. Ezequiel 20, 40. ¿Lo tenemos? Dice allí, Ezequiel 20, 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y la primicia de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Oiga, y ahí está, en ese versículo nos estamos metiendo a más adelante lo que va a decir el capítulo 40, al momento de estar hablando de ofrendas, cosas consagradas, ¿no, verdad? Y está hablando allí en el alto monte de Israel, allí donde está el pueblo de Israel, donde está el pueblo de Dios. Así que ya vamos viendo, ¿no, verdad? Vamos a ver otro versículo, Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Veamos. Dice lo siguiente: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. El santo monte de Dios, el monte alto, ¿no, verdad? Vamos a ver, Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo número 10. Miren lo que dice allí. Apocalipsis 21:10 dice lo siguiente: me llevó en el espíritu, está hablando Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Así que, ¿qué monte era? ¿Qué monte dice allí? El monte grande y alto, ¿no, verdad? Donde está la santa ciudad, la ciudad. ¿Dónde estaba? En el monte Sión. Ahora, ¿qué es el monte Sión? Vamos a ver, Hebreos capítulo 12. Vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ya sabemos que en ese monte hay una ciudad, ¿no, verdad? Hay una ciudad. Juan le dice la Nueva Jerusalén. Es la Nueva Jerusalén la que estaba viendo, una gran ciudad. Y dice allí, Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice lo siguiente: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Nota lo que dice que es el monte Sión. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Así que Hebreos, Pablo, ¿no, verdad? Te está diciendo que allí en el monte alto está la gran ciudad, en el monte de Sión, ahí está la gran ciudad. Juan también veía esto, ¿no? Lo que estaba viendo Ezequiel. ¿Qué veía Ezequiel? Ezequiel dice allí en el versículo 2: me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. En ese monte, ¿qué había? Un edificio parecido a una gran ciudad. A una gran ciudad hacia el lado sur. Ahora miren que es interesante un punto. Ya sabemos que es la Nueva Jerusalén, ¿no, verdad? Ahí está diciendo el monte alto, que es el monte de Sión, donde está la Nueva Jerusalén, que está la ciudad de Dios. Hay comentadores que ellos se refieren, ¿no, verdad?, a que este monte alto era el monte Moria. Mira, el monte Moria es el monte donde Salomón hizo el templo.
ahí estaba puesto el templo que hizo Salomón. Ese era el monte Moria. Algunas personas que creen, ¿no, verdad? Y ellos ponen las profecías de acuerdo a lo que sucede en el estado de Israel. Entonces ellos ponen allí que va a ser el monte Moria, es el tercer templo. Recuerden ustedes que estuvo a punto de quererse hacer el tercer templo. Incluso hay planos, hay maquetas de cómo iba a estar ubicado el tercer templo. Recuerdan ustedes cuando Donald Trump, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, estaba a cargo de esto, ¿recuerdan? El problema es que allí en el sitio donde antes estaba el templo, ahora hay una cúpula grande, ¿no, verdad? Hay una mezquita, una de las mezquitas más grandes allá en Israel. Y entonces ellos idearon hacer el tercer templo debajo de la mezquita. Imagínate la situación. Ellos querían hacer el templo que está ideado aquí en Ezequiel, porque ellos creen que el templo que está mencionándose aquí en Ezequiel es un templo real y es un templo literal aquí en la tierra. Y como ellos no creen en que Jesús es el Mesías, están sacando por ahí un Mesías, ¿no, verdad? Entonces para ellos es un templo, es el tercer templo que se tiene que levantar aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Pero lo que Ezequiel y Juan estaban viendo, ¿qué era? Estaban viendo la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Eso es lo que estaba viendo. Ahora miren esto. Vamos a buscar Apocalipsis 21, versículo 22. Alguien me ha de decir, hermano, pero es que Juan no estaba viendo lo mismo que Ezequiel. Porque la visión de Ezequiel se trata de un nuevo templo. Y miren lo que dice Juan. Apocalipsis, capítulo 21, verso 22. Y miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Apocalipsis, capítulo 21, verso 22. Juan estaba viendo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que venía ataviada como una esposa para su marido, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Versículo 22, Apocalipsis 21, dice: en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. A ver, ¿cómo es esto, hermano? Pero es que Juan no vio templo allí. ¿Qué es lo que vio Juan? Una gran ciudad. Vio, repito, una gran ciudad. Eso es lo que vio Juan, ¿no, verdad? Él dice, vio una gran ciudad, pero en ella no vio templo. Ezequiel, ¿qué es lo que dice Ezequiel? Mira lo que dice Ezequiel. Versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a ¿qué cosa? ¿A un templo? No. ¿Qué dice allí? A una gran ciudad. Así que mira, Ezequiel estaba viendo para él una gran ciudad. No estaba viendo un templo. ¿Cuándo se dio cuenta que lo que estaba viendo también estaba el templo allí? ¿Cuándo? Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando comienza a tomar las medidas y le dice el mismo ángel que van a medir el templo, ¿no, verdad? Ahí es que Ezequiel toma en cuenta, es el templo. Juan, ¿qué es lo que dice? Vio una ciudad, ¿no, verdad? La gran ciudad, la nueva Jerusalén, y no viene ya templo. Porque el templo, ¿quién es? Es el mismo Dios y el Cordero, ¿no, verdad? Es el mismo templo. Ahora, si tú quieres verlo de esa forma, lo puedes ver. Porque la Biblia dice que el santuario será puesto en medio de ¿qué? De la tierra de Israel, del pueblo remanente, ¿no, verdad? Y Dios va a vivir ¿con quién? Con su pueblo. Así que, templo es donde está el Señor, que se necesita tener ¿qué cosa? Adoración al Señor. ¿Estamos hasta allí? ¿Entendemos este punto? Repito, por eso es que Juan vio una gran ciudad y él dice, no vi templo. Es que lo que pasa es que las características del nuevo templo se asemejan más a una gran ciudad que a un templo. Ellos están acostumbrados, Ezequiel está acostumbrado a ver su templo.
Pero ese templo no se parece mucho, a pesar de que tiene las mismas características en cuanto a medida que el templo de Salomón. Pero cuando estaba viendo, dice de lejos, yo vi una gran edificación, dice él, dice, parecido a una gran ciudad. Estamos hacia el lado sur. Vamos a continuar. Versículo 3. Versículo 3. Dice allí, me llevó allí a la ciudad, ¿no verdad? A esa gran ciudad. Y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Así que alguien estaba allí, cuando dice fue llevado, ¿no verdad? En visión, alguien estaba allí, dice alguien con aspecto de bronce. Realmente la Biblia no te menciona quién es. Puede ser un ángel, ¿no verdad? Hay algunas personas que le denominan el ángel del Señor. Puede haber sido el ángel del Señor. Nosotros sabemos quién es el ángel del Señor. Es Cristo mismo. Así que puede ser que este personaje que estaba allí haya sido el mismo Cristo. Realmente la Biblia no te menciona quién es. Solamente dice que es parecido a ¿qué cosa? Al bronce. No te da más características. Pero ¿qué es lo que tenía este personaje? Mira lo que tenía. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. Y él estaba de pie junto a la puerta. O sea que él estaba esperándolo allí. Imagínate. Llegaba Ezequiel guiado por el Espíritu, dicen visiones de Dios, y había un hombre parado ¿en dónde? ¿Qué dice allí? Había un hombre, dice, parado al pie junto a la puerta. O sea que lo estaba, ¿qué cosa? Lo estaba esperando. Este personaje lo estaba esperando. Así que cuando llegó Ezequiel, ¿no verdad? Nota que este personaje tenía dos cosas. Uno, un cordel de lino en la mano. ¿Y qué más? Y una caña de medir. O sea, dos instrumentos que sirven ¿para qué? Para medir. Dos instrumentos. Repito, un cordel. ¿De qué material era ese cordel? De lino. Ahora mira esto. ¿Qué representa el lino? ¿Qué representa el lino? ¿Recuerdas esto? Vamos a buscar Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Perdón, 19:8. Apocalipsis 19:8. ¿Lo tenemos? Dice allí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino? Representa las acciones justas de los santos, o sea, las obras buenas de los santos. Y si tienen un cordel que sirve para medir y está hecho de ese material, ¿qué medirá? ¿Qué es lo que mide? Si el lino representa las acciones justas de los santos, ¿qué es lo que mide? Mide las acciones de los santos. Ahí está. ¿Estamos hasta allí? Así que este personaje tenía dos instrumentos en su mano. Primero, el cordel para medir. Ahora miren, ustedes van a decir, ¿en dónde se usaba ese cordel para medir? Vamos a buscar, por ejemplo, en Ezequiel 47:3. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. ¿Lo tenemos? Ezequiel 47, verso número 3. Dice allí, salió el hombre hacia el oriente, hacia el este, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos. Nota que estaba llevando el cordel. No te dice allí de lino, pero sabemos que cuando Ezequiel lo vio por primera vez, dice tenía dos instrumentos, un cordel, y él explicó hasta de qué material era, ¿no verdad? De lino. Y dice aquí que este personaje, ¿no verdad? Tenía un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos.
Esto lo vamos a comprender un poco más, ¿no verdad?, cuando estemos en el capítulo 47. Pero, ya entendemos nosotros, ya vamos por allí viendo que el cordel del lino va midiendo ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos. ¿Ok? Vamos a ver otro, Zacarías capítulo 2, vámonos a Zacarías. Libro de Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Zacarías capítulo 2, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Alcé, está hablando Zacarías, ¿no verdad? Alcé después mis ojos y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano, ¿qué cosa? Un cordel para medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir ¿qué cosa? A Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. O sea que iba a medir a Jerusalén. ¿Quiénes habitan en Jerusalén? El pueblo de Dios. Así que algo iba a medir, ¿no verdad? Algo iba a medir. Versículo 3. Y mientras se iba aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale al muchacho, a este joven, y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. ¿Qué significa que no tenga muros? Que no tiene límites para las personas, porque los muros ponen ¿qué? Límites. Si existe una pared en donde solamente entran 50 personas dentro, si ponemos 10 personas más, ¿entrarán esas 10 personas? No, ¿por qué? Porque solamente el espacio es para 50 personas. Si le pones 10 más, ¿qué pasaría? Tendrías que abrir la puerta para que las personas estén allí en la entrada, ¿sí o no? Porque ya no hay más espacio. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo que la Jerusalén, si tú vas a ver allí, habla de la nueva Jerusalén, no va a tener muros. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas, hay un versículo que no lo tengo acá en estos momentos, pero ya lo vamos a leer después, en donde dice allí que la cantidad de los salvos será como la arena del mar también. Imagínense eso. Así que ¿cómo va a ser eso dentro de un espacio pequeño? Por eso es que dice Jerusalén no tendrá muros. ¿Quién va a ser el muro? El mismo Dios, un muro de fuego a su alrededor, ¿no verdad? Ok. Así que ya entendemos el cordel de lino en la mano, ¿no verdad? Ahora, también tenía el otro instrumento. ¿Cuál era el otro instrumento? La caña de medir, una caña de medir. Vamos a ver Apocalipsis 11.1. Apocalipsis 11.1. Apocalipsis 11.1. Dice allí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. ¿Estamos hasta allí? Así que la caña de medir y la vara de medir, ¿no verdad? Están allí, son instrumentos de medición. Cada uno tiene su particularidad, ¿no verdad? Para poder medir. Vamos a ver Apocalipsis 21.15. Apocalipsis 21.15. El que hablaba conmigo, dice allí, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Así que la caña de medir se usaba para medir estructuras, ¿no verdad? Estructuras. Y en cambio el cordel de medir, en este caso para lo que está hablando Ezequiel, se usaba para medir las acciones de ¿quiénes? De los santos. Así que son diferentes medidas, pero instrumentos, ¿no verdad? Para medir. Tenemos esos dos instrumentos que en este tiempo, mientras vamos a estudiar 40, 41, 42, el capítulo de Ezequiel, solamente se va a usar la caña de medir. ¿Estamos hasta allí?
Así que vamos a ver el versículo número 4. Aquel hombre me habló, dice Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves. ¿A quién? ¿A quién? A la casa de Israel. Cuenta todo lo que ves. Nota lo siguiente. Nota que aquí el ángel, este ser angelical que estaba allí, ¿no, verdad? Le estaba diciendo a Ezequiel que observe ¿con qué? Con cuidado. El observar con cuidado, en otras palabras, significa: fíjate en los detalles. Por favor, Ezequiel, fíjate en los detalles. Oiga, y Ezequiel, que era levita, que trabajaba en el templo, Ezequiel que conoce que él nació para el sacerdocio por la tribu en que nació levita. Imagínate, era el más indicado. ¿Para qué? Para explicar los detalles del nuevo templo, para que les pueda explicar a quiénes, a los demás. Así que le dice: observa con cuidado. ¿Qué más? Escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Ok? Ahora mira esta situación. Tú recuerdas que la delicia de los ojos le fue quitado al pueblo que estaba exiliado allá, ¿no, verdad? Ellos estaban tristes, y cuando viene Ezequiel a darle la visión del nuevo templo, ¿cómo tú crees que se habrán puesto ellos? Así que ellos tenían ahora, ¿qué cosa? Una esperanza. ¿Quién les había quitado la esperanza a este pueblo exiliado? ¿Quién le había quitado la esperanza? Si bien es cierto, Dios permitió, pero ¿quién en físico fue el que le quitó la esperanza a este pueblo? Le destruyó el templo. ¿Quién? Fue Babilonia. Babilonia le destruyó el templo. Les gustaba ir a adorar al templo, les gustaba trabajar para el templo, ¿no, verdad? A pesar de todo lo que ya sabíamos de Ezequiel 8, de cómo los líderes se comportaban frente al templo. Pero el hecho de haber sido destruidos los dejaba de alguna forma a ellos sin esperanza. Pero cuando vino la visión del nuevo templo, Dios, en otras palabras, les estaba diciendo: ¿sabes qué? Todas las cosas que ustedes perdieron pueden ser, ¿qué cosa? Restauradas. El templo, que era la delicia de los ojos de ellos, también va a ser restaurado. ¿Para qué? Para ustedes. Al final del tiempo. Entonces imagínate la alegría que ellos habrán tenido. Ahora fíjate en esto. Nosotros en nuestro tiempo, año 2021, también está a punto de llegar ¿quién? Una Babilonia. ¿Quién es esa Babilonia? Ya lo conocemos, lo hemos estudiado. Esa Babilonia es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Digamos, este ente, ¿no? Este poder que va a venir, ¿no, verdad?, a suprimir muchas cosas en el mundo. Va a venir a quitar derechos a todas las personas, nos va a quitar derechos, nos va a someter, nos va a poner en el cautiverio, nos va a quitar el templo, nos va a quitar la forma de adoración. El templo representa la forma de adoración. Te va a querer quitar toda lo que tú adorabas antes, lo que tú guardabas el sábado, va a querer quitarte el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú ya estés en el cautiverio, cuando tú ya veas todo esto que se viene, cuando ya esté encima, lo único que vamos a tener nosotros es ¿qué cosa? Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que todas las cosas van a ser nuevamente ¿qué cosa? Restauradas. Nueva ciudad, tu ciudad fue destruida, tu casa ya no está en el sitio, solamente quedan ruinas. Dios te dice: tranquilo, vamos a tener ¿qué cosa? Las cosas van a ser restauradas. ¿Tú te puedes imaginar la alegría, en este caso de las personas exiliadas allí?
La esperanza que la visión de Ezequiel estaba llevando a algunas personas. Y ellos comenzaron a decir a Ezequiel, ¿dónde, cuándo y cómo va a ser? Nuevamente el templo va a estar, y la alegría en ellos. O sea, vamos a seguir trabajando para el Señor. Imagínate la situación. Pero en nuestro tiempo tenemos que aguardar la esperanza. Mira, cuando estemos en ese tiempo, sometidos, en cautiverio, no vas a tener otra cosa más que pensar y tener dentro de tu cabeza, ¿no, verdad?, la esperanza que Dios nos dio allí en la Escritura, que va a venir el tiempo en que vamos a ser liberados y vamos a poder vivir en una ciudad confiados, ¿no, verdad?, y seguros. Ya no va a haber persona que nos lastime, no va a haber persona que te quite las cosas. Ahora vas a ser bendecido, y vas a ser bendecido abundantemente. Oiga, ¿eso no es una bonita esperanza, sí o no? Por supuesto que sí. Imagínate estar llorando, sufriendo las penalidades de estar al cautiverio de unas personas malas, y de repente, ¿no, verdad?, de repente tú estar pensando en el futuro, pensando en que ya mismo viene el Señor y que estamos más cerca de la venida del Señor. Por eso es que estamos preparándonos, ¿no, verdad?, para ese tiempo de angustia. Ahora mira esto. Mira esto. Existen tres enfoques, y quiero que me prestes atención en esta parte porque es importante. Existen tres enfoques. Puede haber otro enfoque más, ¿no, verdad? Yo me voy a principalizar en estos tres enfoques para poder ver este templo. Este templo que Ezequiel vio tiene muchas cosas que quizás para nosotros son nuevas o son novedades. ¿Estamos bien? Miren, existen tres enfoques. El primero, que es el literal profético. El enfoque literal profético. En otras palabras, hay personas que cuando leen Ezequiel creen que Ezequiel está dentro de la línea del enfoque profético, del literal profético. ¿Y saben qué es lo que dice el enfoque literal profético? Dice lo siguiente: este enfoque describe un templo que esperaban sería construido por los exiliados que regresaban en su restauración de la tierra. Es decir, es el templo reconstruido por los exiliados cuando regresaban a su tierra. Estamos hasta allí. Cuando las personas que leen Ezequiel 40 y comienzan a ver esto del templo, algunos creen que tiene un enfoque literal profético. Es decir, que se va a dar en esta tierra, ¿no, verdad?, con el Israel, con el Estado de Israel. Y eso es lo que ya hemos visto algunas personas, como el expresidente Donald Trump, que estaba queriendo hacer, ¿qué cosa? Un templo. Ustedes están viendo, si ustedes ven las noticias de Israel, ellos ya llevan algún tiempo haciendo prácticas para los sacrificios, nuevamente poner los sacrificios aquí en la tierra. Estamos viendo todo esto. Estas personas, este tipo de personas, son las personas que tienen un enfoque literal profético. ¿Cuál es el problema que tiene este enfoque? ¿Cuál es el problema? Primero, este enfoque no se cumplió. El templo reconstruido en los días de Esdras y Zorobabel no responden a esta descripción, ni siquiera tampoco, ¿no, verdad?, el templo de Herodes. Es decir, ningún templo hecho aquí en la tierra, ¿no, verdad?, después del templo de Salomón, no se parece en nada a lo que está mencionado aquí en Ezequiel 40. Es para que vayamos teniendo, ¿no, verdad?, una idea de lo que vamos a explicar. ¿Está bien? Estas personas, repito, hay tres enfoques. Este es el primero, el literal profético, que creen que se va a cumplir todo aquí en la tierra. ¿Estamos? Segundo, el segundo enfoque es el enfoque simbólico. Enfoque simbólico. Este enfoque describe simbólicamente la iglesia cristiana por medio de simbología usada en esta descripción. ¿Estamos hasta allí? Repito, el segundo enfoque es el enfoque simbólico. Estas personas que creen en este enfoque simbólico, ¿no, verdad?,
describen ellos, o sea, piensan que este templo describe a la iglesia cristiana en nuestros tiempos y usa simbología usada en esta descripción. El problema que tiene este enfoque simbólico, ¿no verdad? Es que cuando tú lees la Biblia, lees Ezequiel 40, y cuando el ángel le dice, presta atención cuidadosamente, en otras palabras, fíjate en qué, en los detalles. Cuando tú lees Apocalipsis, ¿no verdad? Hay ciertas cosas que el ángel no te dice, fíjate en qué, en los detalles, solamente dice, muestra lo que ves. Pero acá hay un enfoque más detalloso, más cuidadoso para describir lo del templo. El templo, ¿no verdad? Cuando tú sigues leyendo todo lo que es Ezequiel 40 al 48, es un templo como algo real, no espiritualizado. El ángel no explica señalamientos hacia una interpretación simbólica del templo. Más bien se detallaron muy bien las medidas, lo que parecería una visión real y no metafórica. ¿Estamos hasta allí? Es el segundo enfoque. El primer enfoque, literal profético, que creen que todo se cumple en la tierra. El segundo enfoque, el simbólico, que creen que este templo simplemente te da una simbología de lo que es la iglesia cristiana. ¿Estamos hasta allí? Y vamos a ver el tercer enfoque, que es el dispensacionalista. Dispensacionalista, es el enfoque dispensacionalista. Dice allí, este enfoque describe un templo milenario en una era venidera. Repito, este enfoque, ¿no verdad? Cree que este templo que está hablando aquí Ezequiel es algo real, ¿no verdad? Que se va a dar a futuro en una era venidera. O sea, cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, va a estar después este templo. Eso es lo que cree el enfoque dispensacionalista. Esta visión, ellos creen que esta visión proporciona datos reales de un templo en donde habite Dios, en unidad con su pueblo, luego de la restauración de las cosas. Ahora miren esto. Nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar al nivel del dispensacionalismo. ¿Estamos hasta allí? Si tú te pones a leer todo lo que dice Ezequiel, ¿no verdad? Ezequiel 40, 43, tú vas a encontrar palabras allí de Dios como por ejemplo, esta es mi casa y será casa para todos. Cuando el Señor dice eso, ya te está diciendo que es algo simbólico. No, te está diciendo que es algo que va a pasar. Sí, es algo que existe, pero quizás no está ahora con nosotros aquí en la tierra, ¿no verdad? Pero es para un ¿qué? Para un futuro. Recuerda que cuando vayamos nosotros al cielo, cuando nosotros ya vengamos nuevamente aquí a la tierra nueva tierra, van a ser restauradas las cosas, vamos a tener nosotros unas nuevas reglas. Si bien es cierto, los mandamientos de Dios son eternos, ¿no verdad? Los mandamientos son eternos, pero vamos a tener nuevas reglas, ¿sí? Y de esas reglas trata justamente Ezequiel 40 al 48. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Por eso es que cuando vayamos entendiendo, vayamos estudiando este templo, te vas a dar cuenta que es un templo real y que se va a dar en la era venidera. ¿Estamos hasta allí? Ahora, tú recuerda que el templo, el santuario que se hizo aquí en la tierra, ¿no verdad? Es una figura, dice, es una sombra de lo que es, ¿qué cosa? El santuario que está ¿en dónde? En el cielo. O sea, que el santuario que está en el cielo, ¿tiene lugar santo, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Tiene lugar santísimo? Sí. ¿Tiene atrio? Sí. ¿Entendemos ese punto? Si tú vas y buscas en la Biblia, ¿no verdad? Hebreos, allí te habla Éxodo, que el plano, el dibujo, la maqueta que Dios le dio a Moisés para que pueda hacer el santuario aquí, le decía que tenía 3
tres partes, ¿no verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿De dónde sacó Moisés esto? Dice allí, de una figura de algo de que está en donde ese santuario, dice Pablo, no creada por el hombre, sino hecha por ¿quién? Por el mismo Dios. ¿Dónde está ese santuario? En el cielo. ¿Estamos hasta allí? Hasta allí estamos viendo nosotros que tiene lugar santo, tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio, ¿estamos hasta allí? Ok. Entonces estamos entendiendo. Ahora vamos a ver el versículo 5. Versículo 5. Dice lo siguiente: vi que había un muro fuera de la casa. Había un muro fuera de la casa. Y la caña de medir de aquel hombre que tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Y dice allí, vamos a ver, la caña de medir, dice aquí el versículo 5, era, dice allí, de 6 codos de a codo y palmo menor. Vamos a ver, los codos aproximadamente tenían 44 a 46 centímetros. Pero aquí no te habla de un codo normal, te habla de un codo y palmo menor, o sea, es una suma. La sumatoria del codo que estaba hablando aquí Ezequiel, que es un codo mayor, este codo tiene la siguiente medida. Cada codo mide 52 centímetros de largo. A ver, ¿cuánto mide un codo? Recuerden que los codos se medían desde la parte de acá del codo hasta la parte de la mano, ¿no verdad? Codo a codo, más o menos eran unos 44 centímetros. Pero el codo más largo, que es el que se refiere Ezequiel, ese medía 52. Ezequiel te está diciendo, la caña de medir que tenía este personaje era de ¿cuántos codos? De 6 codos. Si un codo de los que está hablando Ezequiel tiene 52 centímetros, ¿cuánto tendría 6 codos? ¿Cuántos metros tenía 6 codos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? A ver, la persona que tenía la caña de medir, tenía ahí una caña. Ezequiel dice, la medida de esa caña, de punta a punta, era de 6 codos a codo, palmo menor. Cada codo a codo, palmo menor, no me voy a meter en los detalles, cada codo a codo, palmo menor tenía 52 centímetros. 52. Sí, dice Ezequiel, esa caña medía 6 codos. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 6 codos por ¿cuánto medía cada codo? 52. ¿Cuánto sacamos? Si tú multiplicas esto, la caña medía aproximadamente 3 metros con 12 centímetros. 3 metros con 12 centímetros. ¿Estamos hasta allí? Así que esta caña medía 3 metros con 12 centímetros, ¿ok? Ahora miren, de aquí en adelante, desde el versículo 6, desde el versículo 5 en adelante, te da una serie de medidas. Miren, he buscado un video, ¿no verdad? Un video para poder explicar cómo van las medidas del santuario, cómo van las medidas de este templo. ¿Lo tienes allí? Sí. Vamos a explicar para que ustedes lo puedan visualizar. Ustedes lo pueden ir leyendo en sus casas, ¿no verdad? Pero vamos a visualizarlo. La persona que está explicando allí lo va a leer y lo vamos a ver como una especie de maqueta para que ustedes vayan viendo, ¿no verdad? Cómo es el templo que va a estar el Señor. Del 49 ya. Vamos a escucharlo hasta allí. Y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña.
Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida. También de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de... A ver, yo creo que, espero que no se hayan perdido hasta aquí. ¿Sí? Pónmelo, por favor. ¿Sí? No, yo espero que no se hayan perdido. Miren dónde está. Si lo pueden ver allí, se lo puede poner más claro, ¿no? Dice allí Ezequiel 40, versículo 14. Así que ustedes van a buscar allí, en sus Biblias, Ezequiel 40, 14. La persona que está hablando aquí, está leyendo la Biblia, ¿no, verdad? Está leyendo la Biblia y está poniendo las medidas en esta maqueta, para que ustedes vayan dándose cuenta que todo lo que está diciendo la Biblia se lo está poniendo en una maqueta y que todo cuadra, ¿no, verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo es el templo que vamos a tener después de la venida de Jesús. ¿Estamos hasta allí? Así que vamos leyendo. Estamos en Ezequiel 40, 14. Ubiquémonos allí en Ezequiel 40, 14. Sí, ustedes vayan leyendo y vayan mirando. Y si no, vayan viendo, ¿no, verdad? Y después ustedes lo vuelven a revisar para que se den cuenta que todo está como está en la Biblia, ¿ok? Volvemos a ponerlo. De 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores. Y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. Enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Que tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a esas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho.
Sus postes caían afuera al atrio, con paleras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas. Y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro, ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro. Y la anchura de la puerta era 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas. Y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Bien, mis hermanos, ¿qué les pareció? A ver, si uno se hubiera puesto a leer, quizás nos hubiéramos llevado un poco más de tiempo. Allí hemos visto una maqueta, pero miren esto. Me voy a explicar, ¿no, verdad? Lo que dice allí, si ustedes se habrán dado cuenta, y si ustedes estuvieron atentos, vamos a ver el versículo 39. Versículo 39, Ezequiel 40, 39. Vamos a verlo y quizás no lo alcanzo a explicar ahora, pero lo vamos a dejar pendiente para el día martes. ¿Estamos bien? Miren lo que dice allí. Ezequiel 40, 38 y 39. Dice lo siguiente. Había allí, estamos hablando del templo, ¿no, verdad? Una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán, ¿qué cosa? El holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es el animalito, ¿no, verdad?, que iban a sacrificar, y el holocausto era una ofrenda quemada. Se lo quemaban, ¿no, verdad?, la grosura del animalito, la grasa, la sangre, y no se comía nada de aquí, sino que todo se lo quemaba, y eso era un olor grato para quién. Era un olor grato para Dios. ¿Estamos hasta allí? Ahora, alguien me ha de decir, bueno, hermano, pero este templo es del cielo, ¿sí o no? Estamos hablando del templo de la nueva tierra, así que este templo que está en el futuro no debe llevar sacrificios, porque para hacer sacrificios uno tiene que, ¿qué cosa hacer? Matar ¿a quién? Al corderito, y hay que matar al corderito. Entonces, ¿cómo es esto de que va a haber sacrificios en la nueva tierra? Va a haber ofrendas en la nueva tierra. Miren lo que sigue diciendo el 39. A la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Y es interesante, vamos a ver el versículo 42. Las 4 mesas, dice allí, para el holocausto eran de piedra lavada, y allí te explica cómo es esto. Dice más abajo del 42. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro habían ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas.
Así que, ¿cómo es esto, hermano? A ver, Ezequiel está viendo un templo, ¿no verdad?, que Dios le está mostrando. Y allí en ese templo sabemos muy bien que allí, de acuerdo a lo que está diciendo, hay mesas preparadas ¿para qué? Para los sacrificios. Y entonces, ¿hay sacrificios o no hay sacrificios en el cielo? Van a haber, recuerda que los sacrificios vienen con degollaciones, ahí está, ¿no? Degollarán al cordero y etcétera, etcétera. Miren, esta pregunta la vamos a resolver, la vamos a tratar de resolver con unos versículos de allí mismo, porque la misma Biblia explica esto. La misma Biblia. Repito, esto es algo que estamos viendo que el templo va a funcionar de esta forma. ¿Cuándo? Cuando ya estemos en cielo nuevo y tierra nueva. No sabemos si quizás sea el milenio y después del milenio en tierra nueva y cielo nuevo. Estamos hasta allí. Pero la Biblia ya nos manifiesta algunas cosas. Solamente que a veces cuando leemos libros, por ejemplo como Isaías, como Jeremías, como Malaquías, como Zacarías, hay versículos que no entendemos. Y porque no entendemos no significa que no tengan algo que explicarnos, ¿no verdad? Ahora, posiblemente Dios mediante el día martes de la semana que viene, vamos a explicar esta parte y ustedes mismos lo van a ver lo que dice allí en la escritura. Repito, a mí no me crean. Busquen lo que está ahí en la Biblia y se los voy a dar para que ustedes anoten los versículos y ustedes puedan ir a buscarlos. Es más, van a aprender muchas cosas. Hay unas nuevas reglas en el templo y eso vamos a aprenderlo conforme vayamos avanzando en el estudio. ¿Estamos hasta allí? Bien, vamos a terminar allí y vamos a cantar nuestro canto acostumbrado. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. La nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera
quisiera ser tu siervo, Señor. No sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma, es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por esta noche. Hemos podido abrir, Señor, tu palabra para estudiar este tema. Este tema es muy interesante, Señor, y bastante hay que aprender acerca de esto, ya que algunas personas no conocemos muchas cosas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos ayude, Señor, a entender y a tener la humildad, Señor, de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, ayúdanos a pedir perdón por nuestros pecados, a confesarte, Señor, todas las cosas malas que hayamos hecho, porque queremos vivir, Señor, contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos, ya sea en el alimento espiritual como en el alimento material. Ayúdanos, Señor, sé nuestro sustentador. Si hay personas que están sufriendo, Señor, enfermedades, quizás, Señor, estén sufriendo alguna cosa, Señor, de esta peste que está afuera, te pido que tú estés con ella y que tú le puedas, Señor, poner tu mano sanadora. Tú eres el médico de médicos, Señor, y confiamos en ti más que en cualquier otra cosa, Señor, en el mundo entero. Confiamos en ti, Señor. Queremos siempre que tu confianza, Señor, permanezca con nosotros en este tiempo que se viene también de angustia, para poder sobrellevarlo, Señor, y encontrarnos juntos en tu segunda venida. Quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana. Vamos a vernos allí el sábado, y el martes a las 7:15 de la noche nos vamos a ver con la segunda parte, ¿no verdad? Y vamos a ver el capítulo 41 también. Bendiciones, mis hermanos, cuídense, Dios los bendiga.